anterior semana o hace 2 semanas vamos a resolver 7 ejercicios. Estos ejercicios son de equilibrio de fases, presión osmótica y ya también comenzando lo que sería el equilibrio químico. Siendo del Atkins. Vamos a comenzar con los ejercicios y si tienen alguna duda en el transcurso de los ejercicios, no tengan pena y me dicen cuál es su duda y vamos a tratar de resolver. El primer ejercicio nos dice que hay naftaleno y que este se va a fundir a 80,2 grados centígrados. Además, nos dice que la presión de vapor del líquido es de 1,3 kilopascales a 85,5 grados centígrados y de 5,3 kilopascales a 119,3 grados centígrados. Nos dice algo muy importante para resolver, que es utilizar la ecuación de Clapeyron para calcular la entalpía de vaporización, el punto normal de ebullición y también, por último, la entalpía de vaporización en el punto de ebullición. Entonces, como nos dice aquí, debemos resolver con la ecuación de Clausius-Clapeyron. Acá, antes de pasando un poco, este ejercicio vendría siendo de equilibrio de fases, que nos dice que la ecuación de Clausius-Clapeyron nos va a indicar la transición de una fase al cambiar de temperatura y al mismo tiempo la presión en el sistema. Entonces podemos ver aquí que nos da una temperatura diferente y también las presiones van a ir cambiando para resolver esta ecuación. Con esta ecuación también nos dice que al cambiar de líquido a vapor, el volumen molar del vapor es mucho mayor que el volumen molar del líquido. El volumen molar, cuando se va a convertir en vapor, obviamente va a haber más cantidad de vapor que volumen molar del líquido. Finalmente, este se va a integrar y nos va a dar lo que sería la ecuación de Clausius-Clapeyron que vamos a utilizar para resolver este ejercicio. Entonces, con estos datos, o este dato también, esta ecuación es cuando tenemos 2 puntos, solamente 2 puntos. Es decir, nos va a dar un dato, una presión y su temperatura para esto y otra presión y temperatura para esto. Mientras que en este caso también, que vamos a ver más adelante, este ya vendría siendo para las regresiones lineales, es decir, que vamos a tener muchos datos y en base a eso vamos a resolverlo. Entonces, acá nos dice que calculemos la entalpía de vaporización. La entalpía de vaporización vendría siendo esta, en nuestra ecuación de Clausius-Clapeyron. Entonces, tenemos que ver qué datos vamos a utilizar. Aquí sería la presión 2, vamos a utilizar esta como la presión 2 y esta como la 1. Y vamos a resolver. Logaritmo natural de la presión 2, que vendría siendo 5,3 kilopascales sobre la presión 1, que vendría siendo 1,3 kilopascales. Este va a ser igual a menos la entalpía de vaporización sobre la constante R, que es 8,314 Joule Kelvin, por la temperatura 2, que nos dice que es 119,3, pero nosotros tenemos que trabajar con Kelvin. Entonces le vamos a sumar 273 y nos saldría 392,3. 392,3 Kelvin menos 1 sobre la temperatura 1, que vendría siendo 85,5, igual lo sumamos. 358,5. No. Nos sale 358,5 Kelvin. Entonces ya tenemos todos nuestros datos, solamente nos faltaría despejar la entalpía de vaporización. ¿Alguien me puede decir cuánto les sale la entalpía de vaporización? A mí me sale menos 48.616,42. Ya, menos 48.616,42. ya. Ok,
Ok, muchas gracias. Kilojoule mol. Joule mol. ¿Alguien obtuvo algún otro resultado o es el mismo resultado? Ok, entonces supongo Sí, que... me salió la misma. Ok. ¿Le sale con el signo negativo? Sí. Ya. Entonces vamos a trabajar con esta entalpía de vaporización. Entalpía de vaporización y lo convertimos a kilojoules, que nos vendría siendo 48,6 kilojoule mol. Menos 48,6 kilojoule mol. Ya. Inciso B. Vamos a resolver el inciso B que nos dice... Auxilio. ¿Sí? Si en la fórmula está menos la entalpía de vaporización, ¿no se convertiría en positivo, ya que nuestro resultado igual nos ha dado negativo? Ay, esto no lo has despejado el signo más. ¿Así ha sido tu resultado? Sí, lo he dejado en la que sería la derecha, lo de la entalpía. Ay, entonces aquí nos saldría positivo. Sí. Ya, muy bien. Aquí tenemos positivo más 48,6 kilojoule mol. Ya. En el inciso B, continuando, nos pide el punto normal de ebullición. Ahora, para calcular nosotros el punto normal de ebullición, vamos a utilizar lo que vendría siendo nuestra presión a nivel del mar, porque nos pide el punto normal de ebullición. A nivel del mar, la presión vendría siendo de una atmósfera y vamos a utilizar nuestra presión de 1,3 kilopascales. Entonces, para nosotros dividir esto posteriormente en el logaritmo natural, pues vamos a utilizar la misma fórmula. Lo convertimos a kilopascales y sabemos que una atmósfera es igual a 101,325 kilopascales. Entonces, de la misma manera, vamos a utilizar la misma fórmula, solamente que ya vamos a tener otra incógnita. Vendría siendo el logaritmo natural de presión 2 sobre presión 1, que es igual a menos entalpía de vaporización sobre la constante R por 1 sobre temperatura 2 menos 1 sobre temperatura 1. Entonces, ahora nuestra incógnita vendría siendo la temperatura 2. Vamos a despejar esto con los datos que ya tenemos. Entonces, como presión 2 vamos a utilizar a 101,325 kilopascales sobre la presión 1 de 1,3 kilopascales. Esto va a ser igual a menos la entalpía de vaporización que ya hemos sacado de 48,6 kilojoule mol sobre 8,314 por 10 a la menos 3 kilojoule Kelvin mol. Todo esto por 1 sobre la temperatura 2, que es nuestra incógnita, menos 1 sobre la temperatura 1, que es de 358,5 Kelvin. ¿Ya? Esto lo despejamos y nos tendría que salir en Kelvin. Esto obviamente va a pasar a dividir. Tenemos el logaritmo natural de 101,325 kilopascales sobre 1,3 kilopascales. Esto voy a eliminar también. Y esto va a pasar a dividir. Como menos 48,6 kilojoule mol
sobre 8,314 por 10 a la menos 3. Kilojoule mol también. Kilojoule Kelvin mol. Kilojoule Kelvin mol. Esto pasa a dividir. Y aquí nos queda, esto también va a pasar a sumar, más 1 sobre 358,5 Kelvin. Este va a ser igual a 1 sobre temperatura de 2. ¿Cuánto nos saldría la temperatura de 2? Me sale auxiliar, a mí me sale 489,18. Bueno, a mí me salió la temperatura de 2, 489,2 Kelvin. Este vendría siendo nuestra temperatura de ebullición. ¿Me confirman si sacaron lo mismo? Sí. Ok, gracias. Entonces, este vendría siendo nuestra temperatura normal de ebullición a la presión atmosférica sobre el nivel del mar, a una atmósfera. Ahora, en el inciso C nos está pidiendo sacar la entalpía de vaporización en el punto de ebullición. Si este va a ser nuestra temperatura de ebullición, nos tendría que salir, o eso es lo que yo comprendo de este ejercicio, nos tendría que venir saliendo la misma entalpía de vaporización, no tendría que cambiar los valores. Entonces vendría siendo el mismo ejercicio en sí para sacar nuestra entalpía de vaporización. Eso vendría siendo el ejercicio 4,8. ¿Alguien tiene alguna duda? Ok, entonces continuamos con el siguiente ejercicio, en donde nos dice que a 90 grados centígrados la presión de vapor del metilbenceno, que lo vamos a abreviar así, metilbenceno, es de 53,3 kilopascales. Y la del 1,2 dimetilbenceno, el dimetilbenceno, tiene una presión de vapor de 20 kilopascales. Además, nos dice cuál es la composición de una mezcla líquida que hierve a 90 grados centígrados a una presión de 0,50 atmósferas. Y luego nos pide cuál es la composición de vapor producido. Nos pide sacar ambos resultados. Esto, como en el anterior gabinete habíamos visto, lo vamos a hacer con la ley de Joule, en donde nos dice que la presión de vapor de la mezcla va a ser igual a la fracción molar de I por la presión de vapor del compuesto I más la fracción molar del otro compuesto, que en este caso lo decimos como J, por la presión de vapor de este compuesto exclusivamente. Entonces aquí nos da
cuánto tenemos de presión de vapor en general. Nos dice que es 0,50 atmósferas. Entonces sacamos 0,5 atmósferas. Este nos dice que es igual a estas dos presiones de diferentes compuestos. Solamente no tendríamos las fracciones molares. Entonces, estas vendrían siendo nuestras incógnitas. X de metilbenceno, la fracción molar de metilbenceno, por su presión de vapor, que es 53,3 kilopascales, más la fracción molar de dimetilbenceno por su presión de vapor, que es de 20 kilopascales. 20 kilopascales. Ya. Además, sabemos por la ley de Dalton que la suma de las fracciones molares siempre nos va a dar 1. En total de un compuesto, entonces esto vendría a darnos 1. Con ambas ecuaciones vamos a despejar cualquiera de las fracciones molares y posteriormente la otra. Entonces esta vendría siendo nuestra ecuación 1 y esta vendría siendo nuestra ecuación 2. Vamos a despejar en este caso la fracción molar de metilbenceno, que va a ser igual a 1 menos fracción molar de dimetilbenceno. Ya, entonces esto vamos a emplazar. Esto vamos a emplazar 3 en 1. Vamos a emplazar a la fracción molar de metilbenceno. Entonces va a ser 0,5 atmósferas, va a ser igual a 1 menos fracción molar de metilbenceno de dimetilbenceno por 53,3 kilopascales, más fracción molar de dimetilbenceno por 20 kilopascales. Entonces acá sería 0,5 atmósferas aún. Esto vendría siendo 53,3 kilopascales. Esto va a multiplicar con este y este con este. Menos 53,3 kilopascales por fracción de dimetilbenceno más fracción molar de dimetilbenceno por 20 kilopascales. Ya, y este 0,5 atmósferas lo vamos a convertir a kilopascales. Como acá habíamos dicho, una atmósfera es igual a 101,325 kilopascales. Entonces, 0,5 atmósferas por una atmósfera es igual a 101,325 kilopascales. Se simplifica y nos da 0,5 por 101. 50,66 kilopascales. Esto como un ejercicio extra. Entonces, acá esto vamos a emplazar con 50,6 kilopascales, 50,66 kilopascales. Ahora sí podemos pasar a este otro lado, 50,66 kilopascales menos 53,3 kilopascales, que es igual a menos 50 más 20, menos 53,3 kilopascales.
menos 53,3 kilopascales por la fracción molar de dimetilbenceno más la fracción molar o 20 kilopascales por la fracción molar de dimetilbenceno. Entonces ambos se van a sumar. 50,66 menos 53,3 nos da menos 2,54 kilopascales. Este va a ser igual a menos 53,3 más 20 menos 33,3 kilopascales por fracción de dimetilbenceno. Entonces este va a pasar a dividir 2,64 dividido entre 33,3. Nos sale 0,08. Este kilopascal se va a ir con este kilopascal. Esta vendría siendo la composición de dimetilbenceno. Ahora, sabemos que para sacar la fracción de metilbenceno solamente debemos estar 1 menos este valor, como hemos visto en esta ecuación. Vamos a utilizar la ecuación 2. En ecuación 2. Aquí lo vamos a poner en ecuación 2. En ecuación 2. Reemplazamos este valor que nos ha dado de la fracción molar de dimetilbenceno. Entonces sacamos fracción molar de metilbenceno más la fracción molar de dimetilbenceno que ya hemos sacado de 0,08 es igual a 1. Por tanto, la fracción de metilbenceno va a ser igual a 1 menos 0,08, que vendría dándonos 0,92. Este es nuestro resultado para la fracción de metilbenceno. Y este también vendría siendo el resultado para la primera pregunta. Composición de una mezcla líquida que hierve a 90 grados centígrados a una presión de 0,50 atmósferas. Ya. Ahora nos pide cuál es la composición del vapor producido. Entonces, para la segunda pregunta que nos hacen, vamos a utilizar esta fórmula que el doctor me proporcionó, que es de la fracción de vapor de metilbenceno va a ser igual a la presión de vapor de la mezcla de metilbenceno sobre la presión total. Entonces, vamos a sacar y sabemos antes que la presión de vapor del metilbenceno va a ser igual a la fracción que hemos sacado del metilbenceno por la presión de vapor del metilbenceno en calidad pura, de líquido puro. Entonces, esto vendría siendo igual que esto. Y, en resumidas palabras, que esto. Entonces, vamos a copiar los mismos datos. Vamos a marcar. Y esto otro. Ya. Entonces, acá tenemos, por tanto, que la presión o la composición del vapor en fracción va a ser igual a la fracción del metilbenceno por la presión de vapor del compuesto puro de metilbenceno sobre la presión total. Esto reemplazamos con esto.
Entonces sacamos nuestra presión de vapor, nuestra fracción de vapor del metilbenceno, que va a ser igual a la fracción de metilbenceno que era de 0,92 que hemos sacado acá, 0,92 por la presión de vapor de metilbenceno que hemos utilizado de 53,3 kilopascales. Esto sobre la presión total que hemos convertido posteriormente a kilopascales, igual nos salió 50,66 kilopascales. Simplificamos estos dos valores y ¿cuánto nos sale? 0,97. Ya, muchas gracias. 0,97. Y de la misma manera que hemos visto acá, la suma de las dos fracciones molares de las presiones de vapor en forma de vapor nos tendría que salir igual 1. Entonces acá tenemos que también la fracción de vapor del dimetilbenceno vendría siendo 0,03 porque ambos van a sumar 1. Tiene que ser igual a 1 esto. Ya tal comprobando que nos sale 0,03. Vamos a sacar de la misma manera. Acá era 0,08 por los kilopascales, que era de 20 kilopascales sobre, de la misma manera, 50,66 kilopascales. Nos sale 0,03. Sí, Gracias. Entonces, estos vendrían siendo nuestros resultados de la segunda pregunta que nos da este ejercicio. Ya. La composición del vapor producido y la composición de la mezcla. Ya tenemos ambos resultados. ¿Tienen alguna pregunta respecto a este ejercicio? Como podemos ver en este ejercicio en síntesis, primeramente vamos a utilizar la ley de Raoult para nosotros sacar nuestra composición solamente de la mezcla. Aquí no hablamos de composición de vapor, solamente de la mezcla. Estos vendrían siendo nuestros resultados de la composición en la mezcla. ¿Cuánto es la fracción de la composición de la mezcla? Cuando ya hablamos de la composición de vapor, vamos a utilizar lo que vendría siendo nuestras presiones, nuestras fracciones que hemos obtenido, nuestras presiones de vapor también, pero ahora vamos a también dividirlo por el valor de 50,66 kilopascales que vendría siendo el total con esta fórmula. Esos vendrían siendo los resultados de este ejercicio. Entonces, ahora vamos a continuar con el ejercicio 6,17, que es del Chang, del libro Chang, y nos dice: se ha determinado la presión de vapor de mercurio a diferentes temperaturas de la siguiente manera. Entonces nos dan acá nuestras temperaturas, nuestras presiones, y nos dice determinar la entalpía de vaporización del mercurio. Esto viene siendo el mismo ejercicio que tenemos acá, que hemos resuelto el primero, a diferencia de que ahora, como les dije, esta ecuación se utiliza para dos puntos, cuando nos dan dos temperaturas, dos presiones. O nos pide una incógnita de una temperatura, pero nos da la otra. Mientras que esta se utiliza con más de dos puntos. Como les mencioné, esta ya se va a utilizar con regresiones lineales que nos van a proporcionar. Entonces, acá, como vemos, son 1, 2, 3, 4, 5 datos que nos proporcionan. Y la ecuación que tenemos es esta. Logaritmo natural de la presión es igual a menos
la entalpía de vaporización sobre la constante R por 1 sobre temperatura más C. Entonces, para nosotros hacer nuestra regresión lineal, siempre tenemos que comparar con esta ecuación. Y tenemos esta. Un momentito, por favor. Voy a hacer una cosita y ya vuelvo. Un momentito. Como decíamos, vamos a utilizar la ecuación de Clausius-Clapeyron, pero ya con varios puntos. Y aquí, en este lado, debemos comparar nuestros datos con lo que vendría siendo nuestra ecuación de la regresión lineal, que ya la han debido estar utilizando en las demás materias y también en físico-química. Sé que en segundo año nos familiarizamos con la ecuación de la regresión lineal. Es común realizarla. Entonces vamos a igualar. El logaritmo natural de la presión vendría siendo igual a Y. La constante de B por X viene siendo igual a esta parte de nuestra ecuación de Clausius-Clapeyron. Y la A vendría siendo... Esta vendría siendo la B y la A vendría siendo la constante C. Entonces nuestra X va a ser 1 sobre temperatura. 1 sobre temperatura y nuestra Y logaritmo natural de la presión. Entonces nosotros para resolver el ejercicio en la calculadora nos va a pedir, nos dan dos líneas. Una constante de X y Y. Y aquí tenemos que poner nuestros datos. En X no vamos a poner directamente la temperatura, sino vamos a poner 1 sobre temperatura. Directamente pueden hacerlo o antes pueden resolver como acá yo lo hice previamente. 1 sobre 323 nos sale 3,10 por 10 a la menos 3. Así. O directamente en su calculadora ustedes ponen 1 sobre 323. En las líneas de la X. En Y tenemos que poner logaritmo natural de la presión. Logaritmo natural de 0,0127. Entonces, estos directamente ya lo hice antes de hacer, pero se puede hacer de las dos maneras. Incluso es mejor directamente con estas fórmulas en la calculadora, porque nos va a salir un resultado más certero debido a que estos ya van a estar redondeados y puede variar nuestros resultados. Entonces, por favor, las primeras personas que completen la regresión lineal y que saquen el resultado de A y luego de B, me lo anotan en el chat, por favor. Sí, Cecilia. Ya saqué A y B. Ok, entonces ¿me puedes dictar, por favor? Ya, A me salió 18.45. Ya. Y la pendiente me salió menos 7.368,72. Menos 7.368,72. Ya.
Nicole. No, así era para lo mismo. Yo también he hallado. Ok, ya, entonces anoten su nombre y para la participación. Está bien, entonces si son ambos el mismo resultado, vamos a trabajar con estos valores, que sería de 18,45 y de menos 7.368,72. Seguro nuestro r cuadrado es próximo a 1 porque esta ecuación nos saldría lineal, de manera lineal. Debe ser próximo a 1. Entonces, como dijimos aquí, lo que queremos sacar es la entalpía de vaporización. Y la entalpía de vaporización, infiriendo con esta ecuación de Clapeyron y la de la regresión lineal, sacamos que B va a ser igual a la entalpía de vaporización sobre R. Como B va a ser igual a la entalpía de vaporización sobre R, en base a eso nosotros vamos a sacar nuestra entalpía de vaporización. Tenemos entalpía de vaporización sobre R, que va a ser igual a B. La B nos salió, o la pendiente nos salió menos 7.368,72. Entonces trabajamos con ese dato. La entalpía de vaporización nos saldría igual a menos 7.368,72 por, sabemos que esto primero va a estar en kelvins, porque hemos trabajado en las ejes de las X con la temperatura. Entonces esto estaría en Kelvin por la R, que vendría siendo 8,314 Joule, vaporización Joule, Kelvin mol. Entonces Kelvin con Kelvin se va y nos saldría la entalpía de vaporización igual a Joule mol. ¿Cuánto nos sale nuestra entalpía de vaporización? Menos 61.263,54. 54. Ok, muy bien. Entonces tenemos menos 61.263,54, que vendría siendo nuestra entalpía de vaporización. Simplificando, tal vez si nos piden en kilojoule moles, menos 61,26 kilojoule. Ya, entonces este vendría siendo el ejercicio 6,17, en donde principalmente se basa en hacer la regresión lineal y también inferir en la fórmula con este dato. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Solángel. Sí, sí tengo una consulta. En el caso que cuando igualamos que menos la entalpía de vaporización sobre la constante R, debemos de tomar el signo, ¿verdad? Entonces, al igualar ya sería positivo. Ya, acá vendríamos teniendo nuestro dato. Sí, aquí está nuestra entalpía de vaporización. Sí, está bien. Y acá nos saldría... Positivo. Sí, positivo. Muy bien. Entonces, este vendría siendo nuestro dato. Final, entalpía de vaporización de 61,26. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿Observación? Muy bien, entonces hay que ser más cuidadosos con los signos porque a veces los signos pueden ya fregar todo nuestro ejercicio. Entonces, muy bien, muy buena observación. Hay que estar más atentos con eso. El siguiente ejercicio es igual de regresión lineal, solo que acá vamos a utilizar un modelo matemático de ecuación virial. Si recordamos, esto también hemos visto al inicio en gases, el modelo matemático virial.
En este nos dice, se ha medido la presión osmótica. Entonces vamos a hablar de una presión osmótica del polimetil metacrilato en tolueno en una serie de concentraciones a 298 Kelvin. La temperatura es igual a 298 Kelvin. Determine gráficamente la masa molar del polímero. Como hemos visto, año pasado, la presión osmótica vendría siendo la fuerza que va a impedir que la ósmosis se siga realizando, que no se exceda de los valores. Entonces, la presión osmótica tiene también esta fórmula que han debido de ver, el doctor les ha debido proporcionar también, para sacar nosotros la masa molar. Esta fórmula es de masa molar, que es igual a la constante R por la temperatura sobre la presión osmótica sobre concentración, donde la concentración va a tender a cero. Esto es importante tomar en cuenta. La concentración va a tender a cero. Entonces, de la misma manera, acá nos da la presión osmótica y aquí nos da la concentración. Con estos dos datos vamos a trabajar, en donde Y es igual a A más Bx, la secreción lineal, y Y va a ser igual a A. ¿Por qué? Porque nos dice acá que la concentración va a tender a cero. Nuestra concentración va a ser igual a X. Mientras que nuestra presión osmótica, que es esta, de presión osmótica sobre concentración, va a ser igual a Y. Presión osmótica sobre concentración va a ser igual a Y. Entonces, como nuestra concentración igual a X es igual a X y nuestra concentración igual a 0, en nuestra regresión lineal vamos a despejar esta X que va a ser igual a 0 y todos sabemos que todo número multiplicado por 0 es 0. Entonces, Y va a ser igual a A. Esto ya no vamos a utilizar. Sin embargo, antes de hacer todo este proceso, vamos a realizar igual de la misma manera la regresión lineal, en donde vamos a hacer igual dos líneas que de X y de Y, en donde X va a ser la concentración, entonces solamente copiamos la concentración que tenemos acá, y Y va a ser igual a la presión osmótica sobre la concentración. Entonces pueden poner estos resultados, estos datos, y me dicen cuánto sale A y cuánto sale B, por favor. Ok. Bolivia, Alejandra. Sí, Auxi, A me sale 3,806 por 10 a la menos 5. Ya, 3,806 por 10 a la menos 5. Sí. ¿Ya? ¿Y B? B me sale 8,192 por 10 a la menos 6. Ya, gracias. 3,806 por 10 a la menos 5 y B, 8,192 por 10 a la menos 6. Ya, gracias. Entonces, con estos datos vamos a trabajar. Y como habíamos dicho, como les dije hace un momento, la constante B ya no vamos a utilizarla porque X va a ser igual a 0. Entonces, tenemos que Y es igual a A. Entonces, vamos a utilizar solamente la A para nosotros utilizar este valor. Esto va a ser igual a A. Entonces, despejamos o completamos con nuestros valores que ya tenemos. La masa molar va a ser igual a la constante R. Esto vamos a trabajar en atmósferas porque nuestra presión osmótica también está en atmósferas. Entonces va a ser 0,082 atmósferas litros Kelvin mol por la temperatura que nos dijo a 298 Kelvin por 298 Kelvin sobre, hemos dicho que esto va a ser
igual a Y, en síntesis igual a A. Entonces, tenemos 3,806 por 10 a la menos 5 atmósferas gramos litro, porque era presión osmótica sobre concentración. Entonces, atmósferas gramos litro. Atmósferas con atmósferas se va, litros con litros también, Kelvin con Kelvin también. Entonces nos tiene que salir en gramos mol. ¿Cuánto nos sale el peso molecular? ¿Alison? Hago una pregunta, tal vez yo esté mal, pero a mí de la regresión lineal, A me sale menos 2,53 por 10 a la menos 3 y Ya. B me sale 3,52 por 10 a la menos 4. Ya, sus demás compañeros tal vez me pueden decir cuánto salió. Auxiliar, a mí igual me sale igual que Alison. Ya, Igual auxiliar. A mí igual auxiliar. ya. A sus otros compañeros, ¿a todos les salió así? Sí, así. Ya. Entonces, a ver, vamos a comprobar conmigo. Dijimos que X va a ser igual a la concentración en gramos litros. Entonces, esto es normal. 8,10, 12,31, 15, 18,17, 28,05. Ya. Y Y va a ser igual a la presión osmótica sobre concentración. Entonces tendríamos 8,40 por 10 a la menos 4 sobre 8,10. Aquí tendríamos 1,72 por 10 a la menos 3 sobre 12,31. Acá 2,52 por 10 a la menos 3. ¿Alguien levanta su mano? Sí, Auxi, probablemente, o bueno, sí, de Bolivia o de la compañera esté bien porque yo solo puse 8,40 por 10 a la menos 4, no lo dividí entre 8,10. Ya, entonces vamos a comprobar eso, ahora que ya estamos simplificando. Por 10 a la menos 3 sobre 18,17. Y aquí 7,75 por 10 a la menos 3 sobre 28,05. Ya. Entonces acá tengo mis ecuaciones estadísticas. 8,10. ¿Cuánto les salió con estos datos? Les Con sale esos datos sale A sale 3,39 por 10 a la menos 5. ya, B sale 8,52 por 10 a la menos 6. por 10 a la menos 6. Sí, Auxi. Ya. Entonces este dato que nos dio su compañera en primera instancia estaría bien. Tal vez este dato es tal vez con los redondeos o uno de los dos. Estaría bien este dato. Entonces, este no. ¿No? Ya. Para nosotros realizar la presión osmótica, como les dije acá, el X va a ser igual a la concentración, porque nos dice que la concentración va a estar tendiendo a cero, pero también nos está dando esta otra incógnita que es de presión osmótica sobre concentración, que esto va a ser igual a Y. Entonces, como la concentración está tendiendo a cero, esto se va a eliminar y Y va a ser igual a que A va a ser igual a la presión osmótica sobre concentración cuando la concentración tiende a cero. Entonces, esto vendría siendo lo que hemos sacado ahorita. Para nosotros luego de emplazar estos valores en nuestra fórmula y sacar nuestro peso molecular. Eso es lo que hemos hecho ahorita. Y acá, ¿cuánto nos sale? $642,038,89. 2038,89 gramos mol. Ya.
Entonces, este vendría siendo nuestro resultado. De este ejercicio. ¿Alguien tiene alguna duda? Ya. Entonces, vamos a continuar con el siguiente ejercicio. Y hasta aquí vendría siendo lo que era mezclas simples, de Zoul, presión osmótica, propiedades coligativas. Y comenzaríamos ahora con lo que es el equilibrio iónico o el equilibrio químico. Entonces, nos dicen que todos los sistemas siempre van a tender al equilibrio. Eso también han debido ver en las demás asignaturas. Siempre todos los sistemas van a tender al equilibrio. Entonces, ahora lo que nosotros queremos estudiar es el equilibrio químico. Para este vamos a utilizar primeramente reacciones. Ahora, acá en este ejercicio nos dice que a 1024 grados centígrados la presión del oxígeno gaseoso proveniente de la descomposición del óxido de cobre es de 0,49 bares de esta ecuación. Entonces vamos a querer ver cuál es la Kp de la reacción, la constante P de la reacción, Kp de la reacción. Y esto cómo o de dónde proviene, va a ver. No. ¿Por qué? Porque el soluto No lo vamos a tomar en cuenta cuando nosotros sacamos nuestras Kp's, porque o las constantes de equilibrio, porque los sólidos siempre van a ser considerados intensivos y van a ser iguales a 1. Por tanto, si hacemos una de estas acciones, nos va a dar por 1 o dividido a 1 sería el mismo valor. Entonces no tiene sentido hacer el sólido. Mientras que en este caso, el acuoso lo utilizamos como concentración y lo dividimos en 1 molar. Porque no va a tener una presión, mientras que los gases sí van a tener una presión. Ahora, resolviendo el ejercicio que tenemos, la reacción que nos da nos dice que 4 cuproso va a ser igual a cobre más el oxígeno molecular. Entonces, acá tenemos nuestra ecuación y también nos dice que la descomposición del óxido de cobre es de 0,49 bares. Entonces, acá vamos a sacar primeramente nuestra Kp. La Kp va a ser igual a, como este es sólido y sólido, no se cuenta. Entonces, solamente va a ser igual a la presión del gas de oxígeno, del gas de oxígeno, que sería 0,49 bares, y este va a ser igual a 1 bar. Es similar a una atmósfera. También lo podemos convertir. Y este, como no tiene ningún ion por delante, ningún valor de ion, entonces va a ser elevado a 1. Y como todo número dividido entre 1 es igual al mismo número, nos saldría que nuestra Kp es 0,49. Esta es nuestra Kp que vamos a utilizar.
Ahora nos pide también calcular la fracción del cuproso que se descompondrá si se coloca 0,16 moles del mismo en un vaso de 2 litros. Entonces, ¿cuánto cuproso se descompone si colocamos 0,16 en un vaso de 2 litros a 1024 grados centígrados? Entonces, estos serían nuestros datos. Ya. Entonces, como tenemos acá 0,16 moles de cuproso, queremos saber cuántos ha generado cuántos moles de cuproso genera para saber cuántos se han descompuesto. ¿Cómo vamos a saber esto? Si tenemos los moles de oxígeno, obviamente ya podemos sacar nuestros moles del cuproso. Entonces, primero vamos a calcular los moles del oxígeno con la ecuación del Pavos-Datón que ya hemos visto, en donde vamos a despejar nuestros moles, ya que tenemos los demás datos. Tenemos la presión, que es de 0,49 bares. También tenemos nuestros volumen, porque acá nos dice que han utilizado 2 litros, nuestra constante R y nuestra temperatura, que es de 1024. Entonces, acá ya hemos convertido 0,49 bares en atmósferas, donde 1,013 bares es igual a una atmósfera. Casi son similares, pero varían algunos decimales. 0,48 atmósferas, entonces vamos a utilizar. Despejamos nuestros moles, que vendría siendo igual a nuestra presión de 0,48 atmósferas por el volumen de 2 litros sobre la constante R, 0,082 atmósferas, litros, Kelvin, mol, por la temperatura de 1024, que lo vamos a convertir a Kelvin, más 273 Kelvin. Kelvin con Kelvin se va, atmósferas con atmósferas también, litros con litros también. ¿Cuánto nos salen nuestros moles? ¿Cuántos moles de oxígeno hay? (9,03 por 10 a la menos 3). Ya, 9,03 por 10 a la menos 3 moles de oxígeno. Ya. Tenemos 9,03 por 10 a la menos 3 moles de oxígeno. Ya, entonces con este dato vamos a sacar cuántos moles de óxido cuproso tenemos. Con este dato. 9,03 por 10 a la menos 3 moles de oxígeno por si en un mol de oxígeno tenemos 2 moles de cuproso. O de óxido de nos pide de esto, entonces de cuproso. Sí, está bien. Ya. ¿Cuánto nos sale? 0,0. 0,018. 0,018. 0,0. 18. Ya. Ay, creo que me he confundido. Aquí hay 4 moles. Me he confundido, disculpar. Acá serían 4 moles. Entonces ya esto por 2 nos daría 0,036 moles de cuproso, ¿verdad? Sí, Entonces, acá tenemos 0,036 moles. Y ahora, esto vendrían siendo los moles que se generan, pero también nos dice que se descompondrá si se colocan 0,16 moles en el mismo vaso. Entonces, si se colocan 0,16 moles, ¿cuánto se va a descomponer? Acá
dividimos de 0,036 moles que se han generado sobre los moles que se han colocado, 0,16 moles. ¿Y esto a cuánto nos sale? 0,225. Ya, 0,225. Entonces, esta es la fracción que se va a descomponer de 0,225 en el vaso de 2 litros. Eso nos dice el inciso B. En el inciso C nos pregunta cuál sería la fracción si se utilizara una muestra de 1 mol de cuproso. Entonces, de la misma manera, si se utiliza 1 mol y ya no 0,16 moles, vamos a dividir solamente sobre 0,036 moles sobre, aquí nos dice 1 mol, nos viene saliendo igual a 0,036. Esta sería la fracción que se descompondría si colocamos 1 mol. Entonces solo cambio ahí cuántos moles hemos puesto. Además nos dice que en la última pregunta, ¿cuál es la menor cantidad de cuproso en moles que establecería el equilibrio? Entonces, acá el inciso D es más cuestión de estudiar un poco de la teoría. Si nuestro número de moles que se generan acá es menor al 0,036, si los números de moles que tenemos en el vaso o en cualquier otro lado, el equilibrio no se va a dar, porque el equilibrio solamente se da, en este caso, a partir de esta cantidad de moles. Si tenemos esta cantidad de moles en el vaso de 0,036 moles, a partir de esta cantidad, sí se va a descomponer y sí se va a dar esta reacción. Pero si no tenemos esta cantidad, si tenemos menor cantidad, no se va a dar el equilibrio porque no va a haber una cantidad específica para poder desarrollarse esta reacción. Pero si hay una cantidad mayor, sí se va a dar la reacción y va a haber un excedente. Como aquí hemos visto, ¿qué cantidad se va a descomponer? Aquí hemos puesto 0,16 moles en un vasito y para realizar la reacción solo se necesita 0,036. Entonces, no todos los 0,16 moles se van a gastar. Por eso ha habido una fracción de descomposición. En este caso, solamente ha aumentado la cantidad de moles y esta cantidad ha sido la cantidad de descomposición de esto 1 mol. Entonces, eso nos pregunta acá cuál es la menor cantidad de cuproso en moles que establecería el equilibrio. Entonces, la menor cantidad va a ser de 0,036 moles. Entonces, este se vendría siendo nuestro resultado del inciso D. Como sabemos, el equilibrio siempre va a depender de las presiones, de las concentraciones que hay en el medio. Entonces tenemos que tomar en cuenta eso. Este vendría siendo nuestra mínima cantidad de moles que tiene que haber en la reacción para que este tenga equilibrio. ¿Alguien tiene alguna pregunta respecto a este ejercicio? Ok, entonces vamos a continuar con el siguiente ejercicio, en donde nos dice, en realidad, el dióxido gaseoso de nitrógeno es una mezcla de dióxido de nitrógeno y tetróxido de dinitrógeno. Si la densidad de dicha mezcla es de 2,3 gramos litros, su densidad, su presión de 1,3 atmósferas y su temperatura de 74 grados centígrados, calcule las presiones parciales de los gases y el valor de Kp en la disociación del tetróxido de dinitrógeno. Entonces, esta vendría siendo nuestra reacción. He buscado en internet el dióxido gaseoso de nitrógeno, pero en sí es un complejo, entonces como tal lo he escrito acá. El dióxido gaseoso de nitrógeno. Acá nos dan nuestros datos de densidad, presión, temperatura
y nos dice calcula las presiones parciales de los gases. ¿Cómo vamos a calcular las presiones parciales? Para esto necesitamos saber cuáles son las fracciones de esta reacción en sí, qué fracción se ha utilizado. Entonces, si no tenemos la presión y si tampoco tenemos porque acá necesitamos las presiones parciales, si no tenemos estas, no podemos sacar en sí el resultado. Entonces, debemos ver la manera de cómo sacar las fracciones molares. Para esto, nos vamos a acordar de esta ley, que es la ley de Dalton aún, en donde nos dice que todo el peso molecular total de una mezcla va a ser igual a la fracción de esta mezcla por el peso molecular parcial de un constituyente más la fracción molar de otro constituyente por el peso molecular de otro constituyente. Entonces, así ir dando, y al final también sabemos que nuestra fracción molar va a ser igual a 1. ¿Por qué utilizamos esta ecuación en sí? Porque nosotros ya tenemos todos nuestros datos para sacar nuestra masa molar total de la mezcla. Y en base a eso, nosotros de la misma manera que hemos hecho acá, pero con las presiones, vamos a sacar las fracciones molares de todos los compuestos. Entonces vamos a despejar. Como habíamos hecho también en el primer gabinete, si no me equivoco, la presión por el vapor es igual a los moles por la constante R por T, la temperatura. Esto va a ser igual a el volumen masa sobre densidad. Y vamos a este molar, vamos a bajar acá, la densidad va a pasar a multiplicar, masa sobre moles es igual a la masa molecular, como sabemos. Entonces, nuestra fórmula que vamos a utilizar va a ser peso molecular. La presión por el peso molecular es igual a la densidad por la constante de R por la temperatura. Entonces, la presión que tenemos acá es de 1,3 atmósferas por nuestra masa molar, igual a la densidad de 2,3 gramos litros por la constante R de 0,082 atmósferas litros Kelvin mol por la temperatura, que es de 74 grados centígrados, que en Kelvin es 347 Kelvin. Por 347 Kelvin. Entonces, ¿cuánto nos sale nuestra masa molar? Esto va a pasar a dividir. ¿Cuánto nos sale el peso molecular? A mí me sale 50,34. Gracias. 50,34 gramos mol. ¿Qué atmósferas con atmósferas se elimina? Litros con litros también. Kelvin con Kelvin. Entonces solo nos saldría gramos mol. Ya. Tenemos nuestro peso molecular de toda la mezcla en general. Y sabemos, como aquí en esta fórmula, que el peso molecular general, que es de 50,34 gramos mol, va a ser igual a la fracción molar de nitrógeno, de dióxido de nitrógeno, por la masa molar. La masa molar del dióxido de nitrógeno vendría siendo nitrógeno 14 más 2 por 16 de 46 gramos mol. 16 gramos mol más la fracción molar de tetróxido de dinitrógeno, por que su peso molecular es 4 por 16 más 2 por 14 igual a 0,082
78 gramos mols. A ver. Auxi, me sale 92. 92. Ya. 4 por 10. 4 más 28. Ya, está bien. Es 92. Acá es 92 gramos mol. Gracias. Y esto lo despejamos con esta otra ecuación que sabemos que X va a ser igual X de nitrógeno del dióxido de nitrógeno más X del tetróxido de binitrógeno va a ser igual a 1. Entonces, esta vendría siendo como en el anterior ejercicio que hemos visto hoy. Esta vendría siendo nuestra ecuación 1 y nuestra ecuación 2. Esto vamos a despejar. A ver, de X nitrógeno va a ser igual a 1 menos tetróxido de binitrógeno. Ya. Entonces, en base a esto, por favor me dicen cuánto sale la fracción molar de nitrógeno y la fracción molar de tetróxido de nitrógeno en el chat. O también me lo pueden dictar. ¿Cuánto sale? ¿Ya? Sol Ángel. La fracción molar del dióxido de nitrógeno me sale 0,90 ¿Ya? y del otro me sale 0,094. 0,094. Sí. Ya. ¿Los demás sacaron lo mismo? Sí, Auxi. Sí, Ok. La que respondió, puedes anotar tu nombre en el chat, por favor. Y estos vendrían siendo entonces nuestras fracciones molares de dióxido de nitrógeno, nuestro tetróxido de nitrógeno. Ya. Estas son nuestras fracciones molares, pero no nos está pidiendo las fracciones molares, nos está pidiendo las presiones parciales. Sí, nos está pidiendo las presiones parciales. Entonces, con la misma ley de Dalton también sabemos que la fracción va a ser igual a la presión inicial sobre la presión total. Acá tenemos que nuestra presión de nitrógeno va a ser igual entonces a la fracción de nitrógeno que hemos sacado acá sobre la presión en este caso sería por la presión total, que es de 1,3 atmósferas. Entonces, tenemos nuestra presión de dióxido de nitrógeno que va a ser igual a 0,90 por, esa es la presión parcial, ¿no? Por la presión total que es de 1,3 atmósferas. 1,3 atmósferas. Esto nos debe salir en atmósferas también. Y de la misma manera vamos a hacerlo para la presión del dióxido de nitrógeno, que nos sale 0,094 por 1,3 atmósferas. Entonces la presión del dióxido de nitrógeno es igual a atmósferas. ¿Cuánto nos sale? Del dióxido de nitrógeno, 1,17. Ya. Y De oxígeno nos sale Auxi 0,122. 0,122.
122. 0,12. Entonces nos saldrían estos resultados que vendrían siendo nuestras presiones parciales de los gases. Presión parcial y presión parcial. Ahora, necesitamos sacar el valor de Kp en la disociación del tetróxido de dinitrógeno. Entonces, acá, ¿cómo se va a disociar este? Acá ya lo realicé previamente. El tetróxido de dinitrógeno, que es gas, se va a disociar en dos dióxidos de nitrógeno, que también van a ser gas. Entonces, como habíamos visto acá, ¿dónde está? Acá está. El equilibrio homogéneo, cuando tenemos dos gases, calculamos la Kp, que es igual a la constante de equilibrio, de la presión que tenemos del producto sobre una atmósfera y la presión que tenemos del reactivo sobre una atmósfera. En base a esto, nosotros vamos a calcular. Y acá tenemos que Kp va a ser igual a la presión de nuestro producto y este va a estar elevado a ¿cuántos moles hay? Aquí hay 2, entonces elevado al cuadrado sobre la presión del tetróxido de nitrógeno que vendría siendo el reactivo. Acá también está el equilibrio homogéneo que está explicado. Entonces acá tenemos que esta va a ser igual a la presión de nitrógeno que vendría siendo 1,17 atmósferas sobre una atmósfera, esto elevado al cuadrado, sobre 0,12 atmósferas sobre una atmósfera y es también elevado a la 1. ¿Cuánto nos sale? 11,41. Muchas gracias. 11,41. Entonces, esta vendría siendo nuestra Kp. Y el resultado de la segunda pregunta, el valor de Kp. ¿Alguien tiene alguna pregunta con respecto a este ejercicio? Bien. Entonces vamos con nuestro último ejercicio. Este ejercicio de la misma manera es de equilibrio químico y nos da esta reacción. En donde nos pide calcular la presión y si no se disocia y la presión parcial de este gas. En donde nos dice que su Kp es de 1,05 a la temperatura de 250 grados centígrados. Se va a colocar 2,50 gramos de este gas en un vaso con un volumen de 0,5 litros y a una temperatura de 250 grados centígrados. Nos pide determinar la presión del gas si no se disocia. Entonces, la presión si no se disocia va a ser igual a la presión que tendría un comportamiento ideal. Entonces, vamos a utilizar el Pavos-Datton en la ecuación de los gases ideales, en donde, como habíamos explicado anteriormente, la masa molecular es masa sobre moles. Entonces, ahí mismo lo hemos emplazado porque de esto no nos dan cuántos moles tenemos. Sin embargo, podemos sacar en base a los gramos que nos han dado y sacamos el peso molecular de este compuesto. Entonces, primero vamos a sacar el peso molecular de este compuesto, en donde fósforo y cloro. Tenemos un fósforo por cloro 5. Entonces, 35,5. ¿Cuál sería su masa del fósforo? 31. ¿Quieren ayudar? 31. Ya. Entonces 31 más 5 por 35.
35,5. Ya. ¿Cuánto nos sale el peso 200 molecular? 208,5. Ya. 208,5 gramos mol. Ya. Entonces, con este dato vamos a trabajar y vamos a reemplazar también en esta fórmula. Entonces, tenemos que la presión va a ser igual a la masa, que es 2,50 gramos sobre el peso molecular, que es 208,5 gramos mol. Y esto nos va a dar nuestros moles por la constante R, en donde necesitamos que la presión esté no específica, pero para la KP necesitamos que esté en atmósferas. Entonces, la multiplicamos por 0,082 atmósferas litros Kelvin mol por la temperatura, que vendría siendo 250 grados centígrados. Esto lo convertimos en Kelvin, nos saldría 523 Kelvin. Y también esto mol con mol se va. Y nos dice sobre volumen. El volumen es de 0,5 litros. 0,5 litros. Litros con litros se va, entonces nos va a salir en atmósferas. ¿Cuánto nos sale la presión? 1,028. 1,028. 1,028. ¿Ya? Esto en atmósferas. Esa es nuestra presión. Y ahora, esto vendría siendo el inciso A resuelto. El inciso A. 1,028 atmósferas. Ya. En el inciso B nos pide calcular la presión parcial de este gas en equilibrio, en estado de equilibrio. Entonces, acá utilizamos ya un poco lo que sería de química en el equilibrio, donde tenemos que inicialmente aquí hay 1,028 atmósferas. Acá no va a haber nada, acá no va a haber nada inicialmente. En el equilibrio se supone que aquí hay 1,028 atmósferas menos una constante. En este caso vamos a poner X. Y que acá se va a generar esa constante, X y X. Inicialmente no va a producirse nada de productos, pero en el equilibrio va a haber esta cantidad menos la constante X que se ha generado acá, en estos casos. Entonces, esa vendría siendo nuestra ecuación en el equilibrio. Y nos pide calcular la Kp. De la misma manera se hacen para calcular los ácidos, la Ka, la Kb, que van a ver también más adelante. Entonces acá tenemos que nuestra Kp, acá nos decía que era 1,05. Que esto va a ser igual a los productos. Acá tenemos los productos, que es x al cuadrado, x por x al cuadrado, sobre 1,028, que sería del reactivo, la cantidad de reactivo, atmósferas menos x. 1,028 atmósferas menos x. Entonces nos pide qué cantidad hay en el equilibrio. Necesitamos saber cuánto es esta X para restarlo de este valor y saber cuánto tenemos de presión en el equilibrio. Entonces, X, ¿a cuánto vendría siendo igual X? Si sabemos, acá vendría siendo 1,05 por 1,028 atmósferas menos X. Esto va a ser igual a X al cuadrado. Entonces se va a generar una ecuación cuadrática. X al cuadrado
1,05 por 1,028, esto lo multiplicamos, y esto también lo multiplicamos por esto, nos va a salir x al cuadrado, unos números, y en base a esto nos tiene que salir nuestro resultado de x. ¿Me podrían decir cuánto sale luego de realizar todas estas multiplicaciones? Ya, Solange. A mí me sale que x va a valer 0,64. Ya, 0,64. El otro es negativo. ¿Se toma en cuenta? ¿Cuánto les sale la siguiente x? Menos 1,69. Menos 1,69. Ya, la siguiente x va a ser imaginaria, ¿no? Menos 1,69. No vamos a tomar en cuenta esta menos. Por tanto, solo vamos a tomar este valor de x. Porque es positivo. Entonces, acá tenemos cuánto. Queremos saber, como les dije, cuánto hay en el equilibrio. Y esto va a ser igual a 1,028 menos el valor que ya hemos sacado ahorita. Entonces sería, le pondremos presión en el equilibrio del puesto, que esto es igual a 1,028 atmósferas menos 0,64 atmósferas. Este es igual a ¿cuánto? 0,378. Ya, 0,338. 388. ¿Cuánto? 388. Ah, ya. 388, gracias. Entonces este vendría siendo nuestro valor que hay en el equilibrio. De 1,028 menos el valor de x, que es 0,64 que hemos sacado ahorita. Ya, eso nos pide el inciso B. Ahora, el inciso C nos pide cuál es la presión total en el equilibrio. La presión total del equilibrio va a ser toda la suma de esto, tanto de los productos como de los reactivos. Y como ya tenemos el valor de x, solamente sumar y restar. Eso va a ser igual a nuestra presión total. Entonces tenemos acá que 1,028 atmósferas menos 0,388 atmósferas más x, que esta x va a ser 0,64, ¿cómo se dice? A ver. No, eso está mal. Es 1,028 atmósferas menos 0,64 atmósferas más 0,64 atmósferas más 0,64 atmósferas. Entonces, esto vendría siendo nuestras sumas, que al final estos se van a ir eliminando. 1,028 atmósferas más 0,64 atmósferas. Este vendría siendo nuestro total. ¿Cuánto es la presión total? 1,668. 1,668 atmósferas. Ya. Gracias. Eso vendría siendo nuestro otro resultado. Ya. Y nuestro grado de disociación. El grado de disociación que tenemos va a ser igual a... Acá tenemos... ¿Dónde está? Ya. Sería igual a 0 a la cantidad de atmósferas
que hemos generado de X, cuánto se ha disociado, que ha sido el X en sí. El X vendría siendo cuánto se ha disociado. Cuánto se ha disociado entre el total que tendríamos, que vendría siendo de 0,64 sobre el total que teníamos acá, que es de 1,02 atmósferas. Si no me equivoco, era de 1,02 atmósferas. Sí. Este vendría siendo nuestro grado de disociación. ¿Cuánto nos sale? 0,63. 0,63. Entonces, este es nuestro grado de disociación. Entonces, en resumen, en este ejercicio, primeramente hemos sacado la presión si no se ha disociado. Entonces, si nos dice que no se ha disociado, es que no se ha desarrollado ninguna reacción. Por tanto, tenemos que sacar la presión como si este se comportara como un gas ideal. En el siguiente nos pide la presión cuando se ha disociado, es decir, la presión en el equilibrio. Sabemos la reacción inicialmente va a ser de 1,028 atmósferas y posterior en el equilibrio va a restarse de menos X de un valor que se ha generado X en ambos productos. Posterior a eso, nosotros hemos sacado cuánto se ha disociado y en base a eso hemos sacado nuestra presión parcial en el equilibrio, que vendría siendo igual a esta. Luego hemos sacado la presión total, que es igual a todo lo que tenemos en el equilibrio, es decir, 1,028 atmósferas menos X más X más X menos X más X se ha eliminado. Entonces solo teníamos al final de 1,028 atmósferas más 0,64 atmósferas. Eso nos ha salido. Y como último tenemos nuestro grado de disociación del total, que era 1,028. Y la disociación, que ha sido de 0,64, nos ha salido un igual de 0,63 nuestra disociación, que en porcentaje vendría siendo del 63%. A ver. Entonces, ese vendría siendo nuestro último ejercicio. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No creo. Ok, entonces ese vendría siendo el gabinete del día de hoy. ¿Y alguien tiene alguna pregunta? Tal